pensado en Dios simplemente como un amigo? En lo personal, a veces me ha costado verlo como amigo. Uno a veces lo ve más como padre, lo ve más como con muchas figuras. Quizás algunos, bueno, en lo personal yo no tuve así como el mejor papá. Y muchos no han tenido el mejor papá, tal vez un papá agresor, un papá ausente, un papá que no cumplía su rol. Y a estas personas a veces les cuesta ver a ver a Dios como papá. Pero no es la única figura que nos muestran las Escrituras. También la Escritura nos muestra a Dios como un amigo. Entonces, si a usted le cuesta verlo como papá, puede verlo como un amigo. No como cualquier amigo, no un amigo casual, sino ese tipo de amigo que conoce tus secretos. Y aún así, quiere ser tu amigo. Hoy en particular, vamos a estar viendo que Dios nos creó para ser amigos suyos. Pero pasamos de esa amistad perfecta a convertirnos en enemigos de Dios. Pero gracias a Él estableció un puente de reconciliación con Él y nos trajo de nuevo a comunión con Él. He titulado el mensaje El camino de la reconciliación con Dios. Y vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer el texto. Hoy voy a predicar solo un texto. Romanos 5:10 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vamos a estar viendo 3 puntos en esta mañana. Número 1, nuestra condición creada. Éramos amigos de Dios. Al inicio, cuando Dios creó todas las cosas, éramos amigos de Dios. Número 2, nuestra condición caída. Cuando el hombre cayó, nos volvimos enemigos de Dios. Gracias a Dios, Dios proveyó la solución. Y en el punto 3, nuestra condición restaurada, fuimos reconciliados con Dios. Vamos a ir analizando los diferentes puntos. En primer lugar, nuestra condición creada. Éramos amigos de Dios. Cuando la Escritura dice que fuimos reconciliados con Dios, como dice el texto, vean que el texto dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Para reconciliar a alguien significa que antes había una relación. No podemos reconciliar si antes no había algo previo, una relación previa. Y es que precisamente en el diseño original de Dios, Él creó al ser humano para estar en comunión con Él, para que fuera su amigo. El diseño original era de confianza, era de cercanía. Además, pensemos, ¿cómo creó Dios a Adán y Eva, que fueron los primeros hombres? ¿Cómo andaban Adán y Eva siempre? Los primeros días. Bueno, como usted y yo no andaríamos ahora, ¿verdad? En la iglesia. Los creó y estaban desnudos y no se avergonzaban. Piénselo por un momento. En lo personal, bueno, no sé los solteros, pero por lo menos los casados, yo creo que con el único que no tenemos vergüenza de andar desnudos es con nuestro
cónyuge. No nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque hay confianza, una plena confianza. A veces nos tiene que ver desnudos, no sé, un doctor. Y sí nos da vergüenza. Y usted sabe que es el trabajo de él. Y puede que usted poco a poco, de tantas veces que ha ido al doctor, se acostumbre, pero no deja de ser incómodo, ¿sí o no? Porque no es la misma relación de confianza. Entonces Adán y Eva andaban en el paraíso, desnudos, y tenían una confianza plena. Confiaban en ese Dios que los había creado, que estaba ahí, que podían hablar con Él cara a cara, tener conversaciones. Ser guiados por Él. Tuvieron un privilegio que probablemente solo tendremos cuando estemos en la gloria, que poder hablar cara a cara con el Señor, con Él ahí. Porque ahora sabemos que en la oración también podemos hacerlo, ¿verdad? Cuando fuimos reconciliados. Entonces en el Edén era un lugar seguro, era un lugar donde no necesitábamos puertas, no necesitábamos llaves, no necesitábamos guardias, porque había confianza. Era un lugar de plena confianza. Así nos creó Dios, para estar en una confianza absoluta con Él, para poder estar en comunión con Él. Más adelante voy a hablar, pero luego vino la caída. Pero a pesar de la caída, la Escritura nos muestra personas que fueron amigos de Dios. Y en particular, me llama poderosamente la atención que Abraham en la Escritura dice que fue llamado amigo de Dios. O sea, aún en el antiguo pacto, Dios llamó a Abraham su amigo. Por si no lo he leído, vamos a leerlo. Isaías 41:8. Usted dice, ¿de dónde está sacando don Jaime? Que Dios llamaba amigo. Nos vamos a ir a Isaías 41:8. Ahí está la Escritura. No es el único texto. Dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. No es el único lugar donde aparece. Vamos a Santiago 2:23. Vean que tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Santiago 2:23. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Hay un pasaje más, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero está en segunda de Crónicas 27, pues seguro está tomando notas. Pues un pasaje más está en segunda de Crónicas 27. Es interesante. Al decir que Abraham era amigo de Dios, está hablando de una relación de confianza. Pero ¿cómo era la relación de Abraham? Pensemos. El hombre que fue llamado amigo de Dios, ¿cómo era la relación de él con Dios? Piensa un momentito en Abraham. Era un hombre de fe. Eso sí nos muestra la Escritura, un hombre de fe. Le creía a Dios. De hecho, él fue justificado por fe, aún en el Antiguo Testamento. Tenía una relación con Él.
Recordemos cuando intercedió por Sodoma. Yo no sé cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir lo que dijo Abraham y rogarle a Dios. Bueno, si hubieran unos cuantos justos, ¿los perdonarías? Y vean que se atreve a pedírselo 3 veces. Varias veces se lo pidió. ¿Cuál era la confianza que le tenía a Abraham para llegar al Señor y decirle, pedirle algo tan específico, que perdonara, rogar por otros? Por otro lado, miren que siempre fue una relación de respeto. Él se le acercaba a Dios y le decía, Señor. Es cierto, Dios es nuestro amigo, pero es de sus amigos donde hay respeto, porque tenemos muchos tipos de amigos. En este caso es un amigo que quiere lo mejor de nosotros, es un amigo, bueno, en cierto sentido no es un igual, en cierto sentido, porque Él es el Señor y hay que tenerle respeto. No es un amigo que nos va a vacilar, no es un amigo que va a jugar con nosotros en el sentido de hacernos bromas. No, es ese amigo que quiere lo mejor para usted. Yo creo que todos hemos tenido algún tipo de amigo de estos. Espero que sí, que Dios los haya bendecido. De esos amigos que usted dice, este amigo sí me quiere, él quiere lo mejor para mí. En vez de ponerme trabas, me ayuda, me anima a que yo estudie, me anima a que me supere, me anima a que haga lo correcto. Eso es un verdadero amigo. Y es una bendición cuando usted en su vida ha tenido ese tipo de amigo. Pues ese tipo de amigo precisamente es nuestro Señor, y fue el tipo de amigo que tuvo Abraham. Y es el mismo tipo de amigo que podemos tener hoy en Dios. Es muy interesante. Inclusive uno ve que es a Abraham que Dios le cuenta el plan de redención, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y es muy interesante que ahí cuando están cuando Dios decide destruir Sodoma, Él dice, bueno, Abraham, no le voy a incluir no le voy a encubrir lo que voy a hacer. Entonces Dios llega y le cuenta a Abraham. Eso lo dice la Escritura, usted lo puede ver ahí en Génesis 18:16. Vamos un momentito, por lo menos el primer verso, porque es muy largo el pasaje. Génesis 18:16. Más bien el 17, dice así: Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es interesante. Claro que Dios puede encubrir lo que va a hacer a cualquiera, Él es soberano. Pero Él pensó, no le voy a encubrir a mi amigo Abraham. Le voy a contar lo que voy a hacer. Entonces sí, al inicio éramos amigos de Dios, y Abraham es uno de los mejores ejemplos en el antiguo pacto de que aún con la caída podemos ser amigos de Dios. Segundo punto, nuestra condición caída. ¿Qué pasó con esa relación de amistad con Dios con la que fuimos creados? Bueno, todos conocemos la historia. Estaban Adán y Eva en el paraíso, la serpiente se acerca a Eva. Sabemos que la serpiente es Satanás y la engaña. Eva se van todas, le
cuenta de lo que le dijo la serpiente a Adán, que era el responsable delante de Dios. Y el varón alfa de su familia se van todas. Y también prueba la fruta. Bueno, todos, para no alargar la historia, todos sabemos lo que pasó. Hicieron lo que no tenían que hacer y sufrieron las consecuencias. En ese momento se rompe la amistad del ser humano con Dios por el pecado. Se pierde la antigua relación. Y ya no hubo confianza, sino que hubo vergüenza. Fue hasta ese momento donde Adán y Eva se escondieron de Dios y sintieron vergüenza. Después de haber pasado un montón de tiempo andando desnudos de un lado para otro, sin sentir miedo, sin sentir vergüenza, donde tenían plena confianza en Dios, de pronto vienen y se esconden. Tenían vergüenza del pecado, de estar desnudos. Al probar la fruta conocieron el bien y el mal. Entonces, precisamente la obra de Satanás fue alejarnos de Dios. Nos hizo apartarnos de la relación de amistad. Cumplió su cometido. Ahora, es interesante y vamos a estar analizando. Dice el texto, porque si siendo enemigos, no dice que solo nos apartamos de Dios. Porque usted puede tener un amigo y simplemente por las razones de la vida usted separarse. Es más, usted puede tener un conflicto el amigo y separarse de ese amigo y simplemente no tener relación con el amigo. Y dice, no, ya no le volví a hablar y simplemente no me interesa. Sigo adelante y no hay relación. Pero en este caso sí quedó una relación. No fue simplemente indiferencia, no fue simplemente que se separaron. No solo fue que se rompió la amistad, sino que dice que caímos en una nueva relación. Ahora, en el pecado, en la caída, éramos enemigos de Dios. Por poner un ejemplo, es como un hijo que se aleja de su padre. Puede que simplemente se aleje. Dejó de estar en relación con su padre. Pero ¿qué pasa si además de eso dice, bueno, voy a quemar los retratos de la familia que yo tenía? Ya pensándolo bien, voy a demandar a mi papá. Entonces ya ahí no solamente fue que rompió la relación con su padre, no, se volvió un enemigo de su papá. Y nos dice la escritura que eso éramos. Nos convertimos en enemigos de Dios al rebelarnos contra Él. Estábamos en contra de su autoridad. No fue simplemente un error. El pecado no es simplemente un error. Nos han querido vender la idea de que los pecados son errores, son equivocaciones, nada más. El pecado es una declaración de guerra contra la autoridad divina. Nos estamos rebelando a aquel que tiene la autoridad. No fue que simplemente nos alejamos del camino de Dios. No, fue que hicimos un motín en el barco.
nos amotinamos y decidimos ser los capitanes de nuestra vida y no tener la autoridad de Dios en nuestras vidas, expulsando al capitán y legítimo dueño del barco, y empezamos a navegar llevando la bandera enemiga como nuestro estandarte. Eso es lo que hizo y hace el ser humano ahora. En la imagen pon un hombre que se va alejando, quise representar esa luz como Dios, y que se acerca al enemigo, que lo representé como una serpiente, como una manzana. Cambiamos de bando. Estábamos en el bando de Dios y pasamos al bando del enemigo con la caída. Vamos a ir a Santiago 4:4. Dice así: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquellos que no son creyentes en este momento, su estado es enemigos de Dios. Están en el bando del enemigo. No se dan cuenta, pero están en el bando del enemigo y están luchando del lado del bando del enemigo para buscar derrocar al verdadero rey. Y usted puede ver en la sociedad hoy es enemiga de Dios. Lo que buscan es destruir a Dios y a Jesús, como lo hace Satanás, como lo quiere hacer Satanás. La sociedad está siendo en este momento una herramienta de Satanás. Cuando usted ve, no sé, que hace una semana, ¿verdad?, celebrando el Día Internacional de la Mujer, lo que hizo un montón de feministas promoviendo valores que, es cierto, en un inicio el feminismo fue bueno, pero que ahora está totalmente distorsionado. Los valores del mundo van por mal camino en todas las áreas. Ese es solo un ejemplo. Tampoco es que antes por algo surgió el feminismo, y era porque los hombres también estaban llenos de pecado. El machismo no ayuda en nada. Cualquiera de los dos extremos es pecado. Ser machista o ser el feminista de ahora, ¿verdad?, de la nueva ola, por decirlo así. Porque la sociedad de hoy es enemiga de Dios. Ahora quiero también decir esto, que Dios era nuestro enemigo, porque a veces no lo pensamos. A veces oímos cosas como Dios ama al pecador. Y yo cuando leo, por ejemplo, el Salmo 7:11, y vamos a leerlo, Salmo 7:11. Hoy los puse a usar su Biblia y no quise poner tanto los versículos en la diapositiva. Dice el Salmo 7:11, quise dar tiempo que todos lo encontraran. Dice: Dios es juez justo,
Y Dios está irado contra el impío todos los días. A veces a mí me da miedo cuando la gente usa frases así. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Bueno, aquí dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Por supuesto, Dios odia al pecado, pero tampoco quiere a los impíos. Claro, porque Él es un Dios justo. Él tiene que ejercer la justicia. Y hay mucha maldad en el mundo. Ahora usted me dice, bueno, entonces ¿cómo armonizamos eso con los pasajes que hablan del amor de Dios? Sí, Dios ama y por eso quiso poner un puente entre esos hombres pecadores, impíos, que eran sus enemigos, para reconciliarlos y que volvieran a ser sus amigos. Porque por un lado Dios es justo, sí, nos ve como nuestros enemigos. Recordemos, es en ambas direcciones. El impío es enemigo de Dios y Dios es enemigo del impío. No solamente era que no teníamos el favor de Dios, sino que lo que merecíamos era la justa ira de Dios. Eso era lo que merecíamos. Un último punto. ¿Sí? Dios era nuestro enemigo, pero Él quiso restaurar la relación. En su soberanía, Él quiso restaurar la relación. A pesar de que éramos enemigos de Dios, a pesar de que Él odia el pecado, a pesar de que está enojado con el impío, Él quiso reconciliarnos. Pero el tercer punto es nuestra condición restaurada. Fuimos reconciliados con Dios. Quiero que vea la imagen. De un lado está Dios, del otro lado está el hombre, y en medio un puente. ¿Cuál fue ese puente? El sacrificio de Cristo en la cruz. Dice el texto nuevamente, y enfatizando la parte que está en rojo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es devolver a alguien a una relación de amistad. ¿Cierto? Al principio Dios nos creó como sus amigos, pero nos convertimos en enemigos de Él por la caída. Pero Dios quiso devolvernos a la relación de amistad. Es más que una tregua. No fue que dijo, bueno, hagamos una tregua, dejemos la guerra. No, es una restauración completa. Es más, se lo voy a decir así, es más que perdón. No solo nos perdonó, nos restauró. Y le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de los difíciles. Lástima que no está el pastor, capaz que luego me regañaba, pero ojalá no vea el video. Bueno, ahí está doña Dora. Pero digamos, pensemos en una infidelidad en un matrimonio. De cualquiera de los dos lados. Un cónyuge que le es infiel al otro. El cónyuge que fue ofendido puede que perdone al que ofendió. Sí, y lo perdona. Y digamos que lo perdona bien. Pero quedan las consecuencias. ¿Sí o no? Las consecuencias no se van a borrar. En cierto sentido,
aunque lo perdone y decida, como parte del perdón, seguir el matrimonio, que es una de las opciones, va a haber consecuencias. La relación no queda igual. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza. Ese cónyuge no va a tener la misma confianza, porque quedó la consecuencia. Y esa consecuencia va a tener que repararse solamente a través del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy diciendo algo muy... que ustedes dicen, no, eso no es así? No, yo creo que es así. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios nos perdona? Él dice, vas a ser mi amigo, olvidamos lo que pasó, queda borrado y volvemos a ser como estábamos antes. Aquí no pasó nada. Vean que es ese tipo de perdón donde inclusive Dios nos dice, volvemos a ser como antes. Voy a darte la oportunidad y puedes tener la misma confianza que tenías antes de haberte hecho mi enemigo. La reconciliación implica volver al estado anterior. Nuevamente, el puente de la reconciliación fue la muerte de Jesús. Estábamos del lado de un cañón, ¿verdad? En un risco. Dios puso el puente. ¿Para qué? Para poder nuevamente tener una relación con Él. Ahí no había nada, simplemente un vacío, y Dios puso ese puente para que pudiéramos relacionarnos con Él. De un risco a otro. Hay gente que buscaba saltar, ¿verdad? Correr y saltar y llegar del otro lado del risco cuando no estaba el puente, pero nunca lo iba a lograr, porque por sus propios méritos, por nuestras propias obras, lo único que vamos a hacer es caer en el abismo. Necesitamos la cruz y necesitamos ese sacrificio que Dios mismo construyó, ese puente que Dios mismo construyó de su lado hacia el nuestro para que pudiéramos regresar a Él. No fue un precio barato. Dios firmó la paz con la sangre de su propio Hijo. Y se necesitaba sangre, porque solo la sangre, solo con la justa sangre del Cordero sin mancha, fue que fueron cumplidos los requisitos de la ley y que fueron satisfechos. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban, anunciaban al perfecto sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por otra parte, fue iniciativa de Dios. Vean que fue Dios el que tomó la iniciativa de hacer un cese al fuego. La parte ofendida tomó la iniciativa de la reconciliación. No esperó a que fuéramos declarados culpables. Es más, es como si la parte ofendida, lo digo nuevamente, es como si la parte ofendida haya pagado la fianza de los ofensores para recuperar la amistad. Entonces, fue totalmente iniciativa de Dios.
no por nuestro esfuerzo, no por nuestros méritos, no por obras. No es un logro nuestro, no es un logro humano, es un logro enteramente del Señor Jesucristo, de Dios nuestro Salvador. ¿Qué logró? Que la amistad fuera restaurada, que nuevamente tuviéramos comunión con Dios. Entonces, ahora en Cristo Jesús, gracias al privilegio que nos dio al morir en la cruz del Calvario, es que nuevamente somos amigos de Dios y tenemos una relación correcta con Dios. Pasamos de una relación de enemistad a una relación de amistad. Y dice el texto: mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos salvos por la vida que Jesús entregó por nosotros en la cruz. Tenemos una nueva identidad. Ahora somos cercanos a Dios. Podemos buscarle nuevamente, sin miedo, sin vergüenza. Podemos nuevamente tener una plena relación de confianza con Dios. Si Dios, y vean lo que dice el texto, vean, esto es lo que dice el texto en el fondo, todo el texto completo. Si aún en nuestra condición de pecadores, impíos, enemigos de Dios, no impidió a Dios que Él buscara la conciliación con nosotros, nada podrá impedirle completar nuestra salvación. Eso es lo que dice ese texto ya completo. Si Él hizo lo más difícil, que era que siendo enemigos nos reconcilió por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora que ya somos reconciliados, Él va a completar la salvación en nuestras vidas? Por su vida, Él va a guardar a sus amigos hasta el fin. Ahora que ha hecho la obra en nosotros, que hizo la obra en nosotros, podemos confiar en que no la va a abandonar. Nos habla de la certeza de la salvación. Y aquí me voy a poner un poco teológico, pero la salvación no se pierde. Algunos nos enseñan como que si constantemente tuviéramos que estar preocupados de perder la salvación. No. Dios envió a Cristo Jesús para que muriera por nuestros pecados. Él ya pagó el precio. Y escuche, por sus pecados pasados, presentes y futuros. Hay personas como que se preocupan, es que si yo no me arrepentí de ese pecado, no. Qué torta. No me arrepentí de ese pecado. Si yo me muero en este momento, me voy al infierno. No, eso no es así. Cristo ya murió por sus pecados futuros, aún por los que no ha hecho. Porque efectivamente vamos a seguir pecando. Ahora usted me dice, entonces no hay que pedir perdón por los pecados que hacemos día a día, sí, pero es para mantener la relación con el Padre. Eso es como cuando usted se enoja, bueno, un papá se enoja con un hijo. No va a dejar de ser el papá. Está enojado con el hijo. En ese momento dice, no hablo con él porque estoy enojado con él. Pero si el chico viene y se acerca, o la chica, ¿verdad? Viene y se acerca y le dice, papi, perdón, yo sé que hice mal. Ok, está bien, te perdono. Seguimos como si nada. Para eso es que pedimos perdón día a día, y el texto en 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
para seguir manteniendo. Pero ya somos salvos. Ya estamos en Él y podemos confiar en que Él nos preserva, nos va a guardar. Si realmente nos hemos entregado a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas de aquel que todo lo puede, que es el Señor de señores, el Rey del universo y de la creación. Hemos hablado que el ser humano fue creado para una amistad perfecta en el Edén. Pero el pecado y la caída levantó un muro de enemistad entre Dios y el hombre. Un abismo que ningún mérito humano podía cruzar. Por ello Dios mismo fue el que tuvo que tomar la iniciativa y construir ese puente mediante la sangre de su Hijo para restaurar esa comunión perdida. En breves palabras, pasamos de una condición de condena a una reconciliación total. ¿Por qué? Por la pura gracia de Dios al enviar a su Hijo al morir en la cruz por nuestros pecados. Pasamos de enemigos a amigos de Dios. Entonces, hoy estamos reconciliados con Dios. Si usted es creyente, está reconciliado con Dios. Esa es la primera pregunta que debo hacer antes de las que voy a poner ahí, pero bueno, ¿usted es creyente? ¿Usted es cristiano? Si es cristiano, es amigo de Dios. Si es cristiano, está reconciliado con Dios. Entonces no debe sentir lejanía, no debe sentir vergüenza, no debe sentir miedo de acudir a Él. No debemos escondernos como lo hizo Adán y Eva. Podemos entrar confiadamente a hablar con Él como un amigo íntimo que es Él. Por otra parte, si realmente Dios es nuestro amigo, tenemos que cultivar esa comunión y esa amistad con Dios. ¿Y cómo se cultiva una amistad? Bueno, yo espero que todos los que estén aquí hayan tenido al menos un amigo, un buen amigo en sus vidas. Si no, probablemente lo que estoy diciendo no me lo van a entender. Pero ¿qué hace uno con un amigo? ¿Cómo cultiva? Bueno, conversando en primer lugar, con sinceridad, no escondiendo cosas, pasando tiempo con él, teniendo confianza en él o en ella, porque Dios es ese amigo que conoce tus secretos y aún así te ama. Aquel que ya se ha entregado a Cristo tiene la seguridad de saber que aquel que inició la reconciliación cuando éramos sus enemigos no nos va a abandonar ahora que somos sus amigos. Nuestra respuesta debe ser agradecimiento. Y ahora cierro con estas dos preguntas. Número 1, ¿te has reconciliado con Dios? Si usted no lo ha hecho, escuche, Dios ofrece reconciliación. Lo que usted debe hacer es responder con fe a lo que Jesús logró en la cruz. Imagina un prisionero que ha sido condenado a muerto y en eso escucha que el rey declaró amnistía total para sus súbditos rebeldes. El prisionero no hizo nada para merecerlo. Solo tiene que aceptar el indulto y salir de la celda.
merecíamos el castigo, teníamos que morir, pero Dios nuestro Rey ya pagó con la sangre de su Hijo y nos quiere dar perdón. Entonces usted nunca se ha reconciliado con Dios, solamente tiene que aceptar su generoso y misericordioso perdón antes de que sea demasiado tarde. No deje pasar un día más sin entregar su vida a aquel que extendió sus brazos en la cruz para recibirle. Hoy es el día de salvación para usted, si no ha sido reconciliado con Dios. Por otra parte, la segunda pregunta: ¿vives como amigo de Dios? Aquí voy a presuponer que usted sí se ha reconciliado con Dios, que usted es un cristiano de verdad, no alguien que dice ser cristiano y no lo es. Jesús es mi mejor amigo. Él es nuestro mejor amigo. Es ese amigo que quiere lo mejor para nosotros. Dice la Escritura que hay amigos más unidos que un hermano, y es cierto. Hay amigos que te hacen crecer, que te aconsejan, que te animan, con los cuales podemos contar a pesar de nuestros defectos y pecados, y ahí siguen con nosotros. Y vale la pena pasar el tiempo con ese tipo de amigos. Eso es Dios. Es ese amigo que dio todo por nosotros. Un amigo en que podemos confiar, buscarle en oración y al estudiar la palabra. Seamos amigos de Dios. Tengamos una relación vibrante, fiel, cercana a Él. Y no solamente seamos amigos casuales que pasamos, pero que no hacemos influencia en las vidas de otros. No, tratémoslo como ese amigo importante.